también por respeto a las instituciones, yo no debo adelantar nada. Claro. Lo que digo es lo que conozco en este momento como representante de los ciudadanos, en lo que... como diputado, pues puedo conocer que va a ser el trámite en el Congreso de los Pero no Diputados. podemos descartar que Izquierda Unida, por ejemplo, Claro. presente una enmienda en el Senado, ¿no? Una enmienda No de... es descartable, no es descartable. Y entonces Con ellos eso no hay- Eso no retrasaría. significa que se apruebe. Es decir, Ah, se tiene que aprobar. por supuesto, Claro. estamos hablando Ah, que se exacto. debaten y se aprueban. Es decir, Claro. estamos hablando Si no de se la aprueba, posibilidad de que el vuelve- Senado A ver, un artículo- apruebe una enmienda y que la Claro. Quiero remita. decir que está descartado que vuelva al Congreso. Sí, Esto- claro, entonces eso. nosotros lo descartamos él, que es su señoría, pues Que que no lo descarta no por puede, prudencia. tiene que respetar lo que Claro. diga Entenderás que los por respeto grupos. no debo adelantar. Bien, pues entonces ahí va, ya vamos despejando el panorama. No se puede afirmar por respeto institucional que va a ser el día 19, pero más claro agua. Va a ser el 19, lo podemos decir nosotros, que para eso estamos aquí. Y ya está, primer capítulo importantísimo aclarado. Segundo capítulo a aclarar. Ese vacío de poder que también hablábamos ayer. A ver, Pues no hay vacío de poder, no hay vacío de poder. El hecho de que cuando se haga efectiva la abdicación del rey mediante el consentimiento de las Cortes, con la aprobación de esa ley orgánica, automáticamente se produce la sucesión de acuerdo con el orden constitucional previsto en la persona del actual príncipe de Asturias, que se convertirá en rey Felipe VI. Inmediatamente, y puede ser casi con carácter simultáneo, porque eso se produce en el momento de la publicación, no de la aprobación, el rey será proclamado ante las Cortes y deberá jurar fidelidad a la Constitución y a las leyes. Yo creo que eso es algo relevante, es decir, porque la doble legitimidad del rey, por un lado está la legitimidad dinástica, por formar parte de la familia de los Borbones, pero la importante en nuestra monarquía moderna es la legitimidad que le da la Constitución como jefe de Estado, en esas funciones tan importantes de neutralidad, de equilibrio, de moderación, de arbitraje y de representación, que de manera tan ejemplar, desde mi punto de vista, ha cumplido el rey don Juan Carlos. Y yo que estoy convencido, además, que el rey Felipe, por su formación, por su experiencia, por su carácter, pues las va a cumplir también de manera ejemplar al servicio de todos los que no va a haber españoles. margen temporal entre el acto de la publicación del No lo BOE hay. y la proclamación No lo hay, no de lo hay. Felipe VI. La propia exposición de motivos del proyecto de ley, sería muy prolijo explicarlo, ya lo establece justo antes de trasladar lo que es el articulado, que es un artículo único. Sí. Habla de que la entrada en vigor de la presente ley orgánica determinará en consecuencia que la abdicación despliegue todos sus efectos y se produzca la sucesión en la corona de España de forma automática, Él ya va al siguiendo Congreso el orden como Ya es- rey. ya va- él es Felipe rey. VI ya va lo como es, rey. lo es, porque el propio Pero no es artículo, proclamado, porque rey. el artículo Es rey. 61 de la Constitución también dice: el rey, al ser proclamado por las Cortes, presentará juramento de desempeñar fielmente sus funciones. Ya es rey, Pero una cosa, digamos que una cuestión, despliega te entiendo. todos sus efectos constitucionales como jefe de Estado en el momento Hay una- del sometimiento hay un- y la jura de la Constitución. Me y vais las a perdonar leyes. porque yo creo que hay un ejemplo muy práctico para explicar esto. Veamos, altos cargos de los gobiernos. Uno no es ministro hasta que no jura o promete el cargo. Y sin embargo, la diferencia está, eso pasa con los ministros y con los altos cargos del gobierno. Sin embargo, para ser rey, uno tiene que ser previamente rey. Claro. Y entonces se le proclama rey. Un ministro no es ministro previamente, lo es en el momento en que lo jura. Y esa es la diferencia jurídica, Bien, que quizá parece sutil, por eso pero es lo que explicaba. hace No se hace rey al jura jurar, porque es jura rey. porque es O sea, rey. no, se No le se proclama hace rey rey, porque lo es comienza su previamente. reinado, pero No lo de comienza a manera ser rey. democrática y Jura porque constitucional es rey. como jefe de Estado. Bueno. Que yo creo que es importante también diferenciar Yo creo lo que que es también. A ver, la Marta. sucesión dinástica del Una ejercicio de la preguntita, jefatura del Estado. al hilo de lo que has dicho. Dices que no hay vacío de poder y yo coincido absolutamente contigo. Y también has dicho que se tiene que hacer todos estos, desde la abdicación hasta la proclamación, con rapidez, porque así conviene al interés general. Dado que no hay vacío de poder, ¿por qué conviene esa rapidez? Porque nosotros entendemos que, y así lo ha entendido la mayor parte de los grupos, que no ha lugar a que haya demoras injustificadas. Y por tanto, cuando hablamos de rapidez, es elegir un procedimiento. ¿Podría alimentar movimientos No, un que no procedimiento. serían convenientes? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que la monarquía goza de una gran salud. Yo creo que es un bien a preservar. Yo creo que es un bien a preservar nuestra forma de Estado. Y bueno, si alguien está alimentando confusión. Y me gustaría aclararlo si es Sí, posible. sí, sí. Cuando hablamos de referéndum, ¿no? Yo creo que, y lo hemos dicho, la Constitución se puede reformar. Lo que no se puede hacer es manipular. Y lo que no se puede es pedir una consulta, un referéndum consultivo,
cuando el Tribunal Constitucional y la propia Constitución ya establece que cuando estamos hablando de unos elementos esenciales de nuestro sistema, y en este caso la forma de Estado, es obligatorio hacer un referéndum vinculante si se quiere cambiar. Pero con carácter previo a ese referéndum debe haber una reforma constitucional. Por tanto, no se puede uno utilizar el artículo 92 tergiversando la Constitución cuando el camino, si alguien quiere cambiar el modelo de Estado, que nosotros no queremos, ya lo anuncio claramente, porque entendemos que la monarquía está cumpliendo esa función de equilibrio y de arbitraje que es bueno para los españoles, sin que antes se produzca la revisión constitucional. El propio Tribunal Constitucional, y ya tiene una doctrina asentada sobre ello, ya lo dice, una sentencia de septiembre de 2008, cuando en relación a la consulta de Ibarretxe, ahora se han producido también otros autos del Tribunal Constitucional en relación a al intento de consulta soberanista en Cataluña, lo que dice es que cuando se pretende cambiar el modelo de Estado no se puede someter a referéndum sin que con carácter previo las Cortes con las mayorías cualificadas modifiquen la Constitución y eso sea ratificado. ¿Y por qué? Porque los españoles cuando aprobamos la Constitución nos dimos a nosotros mismos un seguro, un blindaje, una garantía de protección para que cualquier reforma constitucional en el futuro no se hiciera por mayorías simples, por mayorías impuestas de unos a otros, porque ese es el fracaso de la historia constitucional del siglo XIX, que llegaban una mayoría y hacían una nueva constitución impuesta a las minorías. Y cambiaba el gobierno y se hacía otra nueva constitución. Esta es una constitución de todos y para todos. Y por eso se introdujo en la propia Constitución los mecanismos de reforma constitucional, no por mayoría, sino por consenso. ¿Y qué se entiende por consenso? Esas mayorías de 3/5 de ambas cámaras, de 2/3 cuando afectan a la médula de los elementos esenciales de nuestra Constitución, precisamente, creo que sí. Y además, este es el gran éxito de la transición, fue precisamente esta Constitución. Porque esta Constitución, además de ser la ley de leyes, es algo mucho más importante. Es un proyecto de vida en común para los españoles, que nos ha dado el mayor periodo de paz, de libertad y de progreso de nuestra historia. Y por tanto, si alguien quiere cambiar la Constitución, yo lo que les invito es a una reflexión. Si esta fue una Constitución de todos y para todos, cualquier modificación tiene que ser de todos y servir para todos. Porque si no, lo que estaríamos es tirando por tierra todo lo que con gran esfuerzo nos costó en aquel momento. Fíjese, bueno, fijaros todos que el discurso que oímos todo el rato, esta misma mañana lo volvíamos a escuchar, que la democracia está en que se dé la palabra al pueblo sobre el modelo de Estado. No, la democracia está en esto, en que se respeten las formas y si esto se quiere hacer, hay que respetar, conseguir la mayoría que se necesita para cambiar la Constitución tal y como pide la Constitución, con todos los cambios que se quieran, ¿no? Y no saltársela. Pero una cuestión... Pues sí, porque yo creo que hay muchas personas que en estos días están invocando la democracia con la misma facilidad que la desprecian. La democracia nace con la libertad, pero vive con la ley. Yo recuerdo cuando, yo soy jurista, y yo recuerdo cuando estudiaba Derecho Romano, porque la democracia no ha nacido ahora, que Tito Livio decía que la democracia es un sistema en el que el imperio de la ley está por encima del de los hombres. Y por tanto, la democracia es la ley, porque la ley en democracia es la expresión de la voluntad popular. Yo soy diputado y a mí me han elegido pues para que defienda unas ideas, un proyecto, pero también para que, como formo parte del Poder Legislativo, para que elaboremos las leyes pues pensando en el progreso de nuestra sociedad, en el bienestar de los españoles y en el interés general. Bueno, pues, por eso las leyes son expresión de la voluntad popular y por eso las leyes son del pueblo y por eso precisamente las leyes tienen fuerza para ser aplicadas. Por tanto, no tiene ningún sentido que se hable de democracia vulnerando la ley. No tiene ningún sentido que se hable de democracia rompiendo las reglas del juego. Se puede modificar la ley, pero hay cauces y normas para establecerla. Y ese es el camino que quien quiera cambiarlo, por supuesto, pues tiene que realizar. Lo democrático no es saltarse la democracia para hacer lo que quieren unos, sino respetar las leyes.